Tengan muy buenos días a todos. Bienvenidos nuevamente al curso. Espero que hayan aprovechado de una mejor manera esta semana que pasó, ¿verdad? Siempre pensando y teniendo en cuenta que se viene ya la parte final del curso. Y no solo de este curso, sino que todo el semestre como tal. Y pues espero que hayan aprovechado como que este tiempo muerto, ¿verdad? De que se tuvo. Bien, entonces, sin más que agregar, vamos a seguir con la clase. Nos habíamos quedado en un ejemplo más grande que vimos del SLR, en el cual llegamos al estado 17. Bien, entonces, había dejado yo una tarea en una plataforma que era realizar la tabla de análisis sintáctico de esta, de este ejemplo que habíamos visto. Entonces, pues voy a hacer voy a continuar y ya ustedes pueden contrarrestar contra su tabla, ¿verdad? Que tuvieran como resultado. Bien, habíamos quedado que el siguiente paso, perdón, es el cálculo de primeros y siguientes. Más que todo lo que nos, eh, lo que nos va a funcionar es el cálculo de siguientes, ¿verdad? Y no nos funciona en todos los casos, sino que nos funciona más que todo en los casos en los casos se me fue la palabra, de reducciones, ¿verdad? Entonces, cuando tengamos casos de reducciones, pues ahí es cuando nos funciona los siguientes, ¿verdad? Y solo voy a dejar de compartir, tengo que abrir una cuestión antes de empezar. Y les pido sus disculpas, siempre comento como hemos venido trabajando que trabajo, bueno, estoy en la oficina, entonces a veces salen ahí cuestiones que hay que atender en un corto periodo de tiempo. Permítame un momentito. Bien, perdonen ahí la interrupción. Solo era una cuestión ahí. Tenía que contestar. Bien. eh, Vamos con los cálculos de primero, ¿verdad? Esto paso a paso vamos a ir ahí puliendo, ¿verdad? A veces no, como les digo, muchas veces no va a servir el cálculo de primeros. Más que todo, por ejemplo, en este caso no va a servir. Pero, bueno, si quieren, vamos de una vez con los siguientes. Porque aquí no, viendo la gramática, no va a servir el cálculo de primeros. Pero vamos con el cálculo de siguientes. El siguiente del símbolo inicial, recordemos que siempre va a ser dólar. Vamos con el siguiente de A. Siguiente de A, como está al final de la producción, está A. Entonces todo lo que está en el siguiente de A prima pasa al siguiente de A. Eso es dólar también. En el siguiente de L
también está al final de la producción. Entonces todo lo que está en el siguiente de A pasa al siguiente de L. Lo anotamos. Siguiente de L. Siguiente de LP está acá. Vamos a copiar esto. LP. ¿Quién va a ser? El primero de paréntesis que abre. ¿Verdad? Entonces, como es un terminal, es sí mismo, paréntesis que abre. Pero también está acá. Punto y coma. Entonces es el primero de punto y coma, que es sí mismo, porque recordemos que es un terminal. Entonces el siguiente o primero de esas personas, de los no terminales son sí mismos, ¿verdad? Disculpe, Ese es el ingeniero, siguiente de LP. Vamos no al siguiente es, de... ahí no tiene que ser paréntesis que Ajá. cierra. Sí, perdón, tienes razón, tienes razón, tienes razón. Es por la corrección. El paréntesis que cierra. Vamos con siguiente LP. Siguiente de E, ¿verdad? En este caso, por primero aquí, el siguiente de E va a ser el siguiente de LP, porque está al final de la producción. Entonces, copiamos el siguiente de LP, que es paréntesis que cierra, gracias ahí por la corrección. Paréntesis que cierra, punto y coma. Y aquí también es más, es el primero del signo más, que en este caso es un terminal, es sí mismo, más. Eh, vamos con el siguiente, que es el siguiente de T, ¿verdad? Que ya es el último. Siguiente de T, que vamos a tener que es siguiente de T, es el siguiente de E, ¿verdad? Porque está al final de la producción. Copiamos todos estos, pero encima de eso es por, ¿verdad? Porque aquí tenemos por. Entonces también colocamos por. Entonces con eso ya hemos dado por concluido nuestro cálculo siguiente. No sé si tienen alguna duda en ese caso. O todos estamos, o todo lo podemos ver. Vamos a ver aquí en el chat. Aquí sí se toman las producciones A, produce S, A. ¿Me podrías explicar un poquito más eso, Brian? ¿A qué producciones te referís? Sí, aquí sí se toman, o sea, aquí no, ahorita solo estamos hablando de cálculos de siguiente, ¿verdad? Aquí no, sí, aquí no, aquí solo es un cálculo de siguientes. Entonces, seguimos, vamos a mm, construir la tabla. Para construir la tabla lo vamos a hacer desde acá. Y recordemos que la tabla tiene la siguiente forma. Vamos a colocar todos los terminales, en este caso, vamos, ID, igual, a ver, igual, paréntesis que abre, paréntesis que cierra, coma, punto y coma más, esto, más, por, ID, bueno, ID ya está, y eh, dólar. Y vamos a poner los no terminales. Recordemos que los no terminales todos se incluyen menos la extensión, ¿verdad? En este caso A, L, LP, E y T. Estos son
ir A. Este es ir A. Y estos son símbolos, o acción, perdón. Símbolos serán acción. Y esto va centrado. Aquí estamos. Entonces, tenemos 17 estados. Entonces, vamos a numerarlo. A ver si se puede. Ahí estamos. 17 estados. Entonces, esta es nuestra tabla de análisis sintáctico que debemos de llenar. Aquí estamos. Es un cacho pequeña, tal vez, si la logran ver. Si no la logran ver, me avisan. Bueno, voy a hacer un poquito más grande. Ahí está. Bien, entonces empecemos. Recordemos que para construir la tabla de análisis sintáctico tenemos que ver dos cuestiones. Las producciones que están asociadas, estamos buscando que el punto esté al final, ¿verdad? Y si no está al final, entonces miramos, bueno, si no está al final, de todas maneras miramos qué funciones ir a tiene, ¿verdad? Miramos, I0. Con I0, si se dan cuenta, el punto de visita no está al final de la producción. Entonces, permítanme. Perdón, seguimos. Entonces, como en este caso no tenemos, el punto de visita no está al final de la producción, no es necesario realizar una acción de reducción, entonces solo vamos a ver qué transiciones tiene. Y 0 con A, me voy a 1. Entonces, 0 con A, me voy a 1. Y 0 con ID, me voy a 2. ¿Verdad? Es esto. 0 con ID, como es recordemos que cuando son terminales son desplazamientos, entonces es un desplazo 2. ¿Verdad? Y ya no tengo ningún otro movimiento con I0. Entonces damos por concluido eso. Vamos con I1, que está acá. Lo voy a subrayar. Así no nos perdemos. I1. Si se dan cuenta, I1 tiene el punto de visita al final de la producción y cumple con la forma A' produce A. Eso quiere decir que coloco la aceptación aquí ¿en dónde? En el dólar, ¿verdad? Cuando tiene esta forma A' produce A punto, o puede ser G' produce G punto, o puede ser L' produce L punto, y puede ser lo que sea, pero que tenga la forma prima produce punto, o sea, es así mismo punto, eso es una aceptación y se coloca en la casilla del estado, en este caso el estado es 1 y correspondiente al dólar, ¿verdad? Por eso está acá. Bien, ya terminamos con esto porque ese era la única transición que tenía. Vamos con I2. Vamos con I2. I2, si se dan cuenta, no tiene el punto de visita, no está al final de la producción. Entonces, quiere decir que tiene una transición. Aquí, I2 con igual. I2 con igual, como igual es un terminal, es un desplazamiento. Desplazo 3. Y es el único movimiento que tengo con I2. Vamos con I3. En I3, igual el punto no está al final de la producción, por lo que solo hay movimientos. I3 con paréntesis que cierra, paréntesis que abre, perdón, paréntesis que abre.
Entonces eso es un desplazamiento. ¿Y a dónde me voy? Aquí, desplazo 4. Es un desplazo 4. Entonces hago el desplazamiento 4. Y ya terminé de evaluar 3. Vamos con 4. Ahora 4 sí es un gran trabajo que hay que hacer. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, tengo varias producciones ya asociadas, aunque si se dan cuenta, el punto de visita no está al final de ninguna producción. Eso quiere decir que no tengo reducciones. Yo siempre verifico que el punto de visita está al final de la producción. ¿Para qué? Para revisar si tengo reducciones asociadas. Caso contrario, no, no tengo que realizar reducciones, sino que solamente verifico las funciones ir a. Bueno, aquí tenemos ir a 4 con L. 4 con L. Como es un no terminal, no es un desplazamiento, únicamente pongo el estado. 5. Vamos con el siguiente. 4 con paréntesis que cierra. Es un desplazamiento. Entonces, aquí es desplazo 6. Desplazo 6. ¿Sí? Desplazo 6. Y 4 con LP. Me voy a 7. Esto como es un no terminal, entonces es una función ir a. Únicamente coloco el 7. Y 4 con E también es una función ir a. ¿Por qué? Porque es un no terminal. Entonces coloco el 8. Nuevamente. Y 4 con T es un no terminal. Entonces coloco el 9. Vamos con mi 4, el último, con ID. Es un desplazamiento. ¿Por qué? Es un desplazamiento porque el ID es un terminal. Entonces coloco ID. Un desplazo 10. Y ya terminé de calcular I4. Vamos con I5. Bien. Aquí, si se dan cuenta, I5 yo ya terminé de visitar la producción y el punto está al final de la producción. Eso quiere decir que es una reducción. Entonces, a mí se me olvidó hacer algo. Antes de empezar a hacer hay que enumerar la gramática. Siempre hay que hacerlo. Siempre hay que hacerlo. Incluso lo pueden hacer cuando antes de empezar a hacer el método, pero a mí se me olvidó. Se enumera la gramática. Se enumera desde a partir de... Se enumera la gramática original, no la extensión. La extensión no se enumera la gramática original. Por eso es que esta no le coloqué enumeración, ¿verdad? Entonces solamente se enumera la gramática original. Entonces, bueno, ¿para qué me va a servir la gramática ahorita enumerada? Ahorita lo vamos a ver. Bien. Entonces, Ingeniero, creo que repitió el esta 6 producción, ahí a enumerarlo. ¿sí? ¿Lo repetí? Vamos a ver. Gracias, tienes razón. 7 y 8. Gracias. Bien, lo que vamos a buscar es esta producción que está en celeste, ¿verdad? Y es A, produce ID igual, paréntesis que abre L. Es esta. Quiere decir que es le pertenece 0. Es un R0. Un R0. Bueno, es un R0. Un R0. Una reducción en 0. ¿Y en dónde lo coloco? Lo voy a colocar en el siguiente de A. Vamos a ver a nuestra tabla de siguientes. Y es en dólar. Bueno, entonces en el siguiente DA, en el estado 5, coloco R0.
y termina mi cálculo de reducción. Vuelvo a repetir. En la producción, donde el punto ya llegó al final, voy a ir a buscar qué numeración le pertenece en la gramática. En este caso le pertenecía 0. Pertenecía. Entonces es un R0. Una reducción en la producción 0. ¿Y dónde coloco este R0? En el siguiente DA. Que el siguiente DA es dólar. Que es acá. 5, dólar. En la posición de la matriz. Terminamos de calcular eso. Y ya seguimos, porque es la única producción. Y ya terminamos. 6. El mismo caso. Solo tiene una producción y el punto de visita ha terminado, perdón, en la última posición de la producción. Es un L produce paréntesis que cierra. Ese es un 1. Entonces es un R1. R1. ¿Dónde coloco este R1? En el siguiente de L. Vamos a ver quién es el siguiente de L. Es dólar también. Entonces, en el siguiente de L, en el estado 6, es acá. Vamos a colocar R1. ¿Sí? Y ya damos por concluido. Si tuviera más siguientes, ¿verdad? Se colocan en todos los siguientes. En este caso no. Es la única producción y con este I6 ya no tengo ninguna transición. Entonces, seguimos. I7. Bueno, con I7, si se dan cuenta, tengo el punto de visita no ha terminado de visitar, valga la redundancia, toda la producción. Entonces, no está al final de la producción, en otras palabras. Entonces, lo único que tiene son transiciones. Vamos a buscar con qué me muevo con I7. Aquí hay con paréntesis que cierra, ¿verdad? Entonces, con paréntesis que cierra, como paréntesis que cierra es un terminal, es un desplazamiento y es un desplazo 11. Aquí estamos. Y también me puedo mover con punto y coma. Es un desplazo 12. 12. Bien, entonces ya terminé de verificar los únicos dos desplazamientos que tengo con 7. Entonces vamos con 8. Vamos con 8. 8, si se dan cuenta, acá en esta producción, el punto de visita quedó en la posición final. Eso quiere decir que es una reducción. LP produce E, punto. Es esta. Es un R4. Un R4. Una reducción por 4. ¿Y en dónde lo coloco? En los siguientes de LP. Vamos a quiénes son siguientes de LP. Paréntesis que cierra. R4 y punto y coma. R4. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son los siguientes de LP. Paréntesis que cierra, punto y coma. Aquí estamos acá. Paréntesis que cierra, punto y coma. Y eso era con respecto a esta producción. Pero tenemos esta producción también. E produce, no he terminado todavía con I8. E produce E punto más T. Eso quiere decir que me puedo mover con más. Y vamos a ver a dónde me voy. I8 con más me voy. Y 13. Entonces con más paso 13. ¿Sí? Y eso era con esta producción. Entonces doy por terminado ya el cálculo con esta producción. Con este estado, perdón. Y si se dan cuenta en 8,
tengo tanto como reducciones como desplazamientos, ¿verdad? Tengo reducciones y desplazamientos. Entonces no quiere decir de que solo desplazamientos voy a tener o solo reducciones, sino que puedo tener ambos casos. Así como este solo tiene reducciones y los de arriba solo desplazamientos, pero puedo tener ambos casos, reducciones y desplazamientos. Vamos con 9. 9, la misma cosa, la misma situación. Tengo aquí, un E produce T punto. Este punto es una reducción. ¿Una reducción en dónde? Pues vamos a ver, E produce T. E produce T es esta producción y le corresponde 6. Entonces es un R6. Reduzco por la producción 6. ¿En dónde coloco este R6? En el siguiente de E. ¿Quién es el siguiente de E? El siguiente de E son estos símbolos que son, estamos en 9, que son paréntesis que cierra, es un R6, paréntesis que cierra, punto y coma, R6 y más, R6. Bien, pero no hemos terminado, tenemos una transición todavía más. Es un T, produce T punto por ID, es decir, que tengo un movimiento con por. Entonces, vamos a ver a dónde me voy con I9. Vamos a ver, I9 con por, desplazo 14. Entonces, un desplazo 14. Y la misma situación, ¿verdad? Tengo reducciones como tengo desplazamientos. Ya terminé de calcular esto. No es ninguno. Y voy con I10. Vamos con I10. Te produce ID punto. Es una única producción. Y el punto de visita está al final de la producción. Básicamente es una reducción. ¿Reducción en dónde? Es un R8. Entonces coloco R8. ¿En dónde lo coloco? En el siguiente de T. Vamos a ver dónde está el siguiente de T. Es este. Es un R8. R8 está en paréntesis que cierra. Punto y coma. Más por R8. Es en el caso de I10. Seguimos con I11. I11, si se dan cuenta, el punto de visita hasta el final de la producción. Y es L produce LP, paréntesis que cierra. Y eso es esta producción. L produce LP, paréntesis que cierra. Es un R2. R2. ¿Sí? ¿Y dónde colocamos este R2? En el siguiente de L. En el siguiente de L únicamente es dólar. Entonces en dólar coloco R2. ¿Sí? Seguimos. Ya terminamos de ver I11. Vamos con I12. Vamos a bajar esto para que nos podamos ver todo completo. I12. Y aquí a primera vista podemos dar cuenta que I12, el punto de visita, no ha llegado a ningún fin de producción. Entonces no tengo reducciones, solo tengo desplazamientos. Entonces vamos a ver I12. Todos los movimientos con I12. Bien. I12 con E me voy a 15. I12 con E ir a 15. I12 con T me voy a 9.
y 12 con ID, me voy a 10. Entonces es un desplazo 10. 10. Y ya, son únicos movimientos que tengo con I12. Y puedo decir de que ya he concluido el cálculo con I12. Vamos con I13. Igual, I13 no tiene movimientos no tiene reducciones, perdón, porque el punto de visita no está al final de la producción, sino únicamente tiene movimientos o transiciones. Vamos a buscar las transiciones con I13. I13 con T, me voy a 16. I13 con T, me voy a 16. I13 con ID, desplazo 10. Con ID, desplazo 10. Y son los 5 movimientos que tengo con I13. Sigo. I14. En el caso de I14, tengo un movimiento con ID. Vamos a ir a buscarlo. Está acá. Entonces de I14 con ID, desplazo 17. ¿Sí? Y ya terminé. Es el único movimiento que puedo hacer. I15. Bien. Con I15 tengo esta producción. Este punto de visita ya llegó al final de la producción. Entonces voy a ir a ver quién es. LP produce LP punto y coma punto. LP es un R3. Una reducción en 3. ¿Sí? Entonces colocamos aquí es un R3. Es un R3. ¿Y en dónde lo colocamos? En el siguiente de LP. ¿Quién es el siguiente de el de LP? Es paréntesis que cierra, punto y coma. Paréntesis que cierra, punto y coma, es un R3. Reduzco en 3. Son estos dos. Seguimos. E produce E punto más T. Entonces quiere decir que tengo un movimiento con el estado 15. Y es este. Y 15 con más me voy o desplazo 13. Desplazo 13. ¿Sí? Y ya he terminado. Sigo. Ya 15, me toca 16, que está aquí. Con 16 tengo, una reducción en este punto. E produce E más T, ¿sí? Entonces voy a ir a ver E más T. E más T está aquí. Es un R5, ¿sí? Entonces coloco acá el R5. R5. Entonces, con el R5, ¿en dónde lo coloco? R5 lo coloco en el siguiente de E, que es este. Perdón, es este. Entonces es un R5. Paréntesis que cierra, punto y coma, y más R5. Ya terminé de calcular la reducción. Ahora me toca a esta producción. Si se dan cuenta, esta me corresponde un desplazamiento. Vamos a ver, I16 con por, me voy, o desplazo 14. Con por, desplazo 14. ¿Sí? Ya terminé de calcularlo. Ese es con 16. Vamos con
17. Es este. El punto de visita ya llegó al final de la producción. Y eso quiere decir que es una reducción. Reduzco por, en la producción de T produce T por ID. Y esa es esta, R7. Entonces digo, bueno, reduzco en 7. Un R7. Uy, perdón. R7. ¿Dónde coloco ese R7? En el siguiente de T. El siguiente de T son todos estos símbolos. Entonces coloco paréntesis que cierra, punto y coma, más y por. Y ya doy por terminado mi tabla de análisis sintáctico. Que este es el resultado final, ¿verdad? Entonces ya está lleno y yo ya puedo proceder a, pues, probar aceptando cadenas, ¿verdad? ¿Dudas hasta acá de cómo se armó la tabla de análisis sintáctico? ¿Tienen dudas? ¿Comentarios? ¿Sí lo logran ver? ¿Pueden quedar vacías columnas? Buena pregunta. Fíjate que en LR, bueno, de por sí yo nunca había visto que quedara una columna vacía, hasta que vimos el ejemplo pasado, que fue el LL1, donde nos quedó una columna vacía, no sé si se recuerdan. Y por eso pensé que yo lo había cometido un error y pues lo probamos con el análisis predictivo y de todas maneras no dio ningún error. Entonces, no dio ningún error. Entonces, pues hasta cierto punto podría decirse que no deben de quedar columnas vacías, pero va a depender mucho de cómo ustedes lo trabajen, ¿verdad? Pero de mi parte, yo podría decir, me atrevería a decir que no deberían de quedar columnas vacías, pero como les digo, es netamente, van a haber casos tales que vayan a quedar, pero muy raros, ¿verdad? Como el que vimos en el en el LL1. Vamos a ver, aquí dice Milton que la reducción no es a R6, vamos a revisar. Es R7, T produce T por ID y T produce T por ID es R7. Entonces sí está bien, es R7. ¿Verdad, Milton? No sé si me di a entender. No sé si quedó solventada la duda, Milton, o era otra duda. Bien, entonces, pero muy buena pregunta la de Eric. Yo les puedo decir en conclusión que no deberían quedar vacías. Puede que exista un caso muy, muy, muy lejano, pero por lo regular no deberían de quedar vacías. Lo que sí no debería de quedar, aquí dan cuenta, aquí tengo R0, aquí R1, aquí R2, aquí R3, y por ahí deben dar R4 aquí está, R5, R6 y R7. Es decir, lo que no debería de haber es que falte uno, aquí está R8, falte una producción. Tengo que tener todas, R0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, aquí las tengo. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Sí? ¿Por qué quiere decir eso? Que si me falta una reducción, nunca voy a armar un árbol, ¿verdad? Puede que para algunas
para algunas cadenas acepte, pero no en todas, ¿verdad? Entonces sí es necesario que eh, todas las reducciones de las producciones enumeradas aparezcan en la tabla de análisis sintáctico. Bien, entonces, si no hay más dudas con eso. Ingeniero, una pregunta, ¿las celdas vacías qué significan? Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Eso no lo hemos tocado todavía. Eso es un error sintáctico. Todo esto es error sintáctico. Todo lo que queda vacío es error sintáctico. Entonces, si en tu análisis cuando estés haciendo el análisis sintáctico, caes en una celda vacía, eso quiere decir que es un error sintáctico, ¿verdad? Entonces ahí lo vacío es error. Entonces, cuando vos estés haciendo el análisis predictivo, se podría decir, y caigas en una celda vacía, tenés que recuperarte el error. Hay, hay como técnicas para recuperarte el error. A mí me gusta darlo al final y decir qué se puede hacer para recuperarse de un error sintáctico, ¿verdad? Pero por lo regular, cuando vos caes en una vacía, detectas el error sintáctico y te tenés que recuperar en el análisis predictivo, ¿verdad? Gracias, Álvaro. Excelente pregunta, porque no habíamos tocado este tema. Eso pasa tanto en analizadores LR como en analizadores LL, que cuando cae en una celda vacía, detecta el error o es un error sintáctico, ¿verdad? ¿Más preguntas? Bueno, si no hay más preguntas, vamos a continuar con la clase. Voy a dejar de presentar y voy a crear otra. Vamos a tocar el último tema de SLR. Vamos a seguir en... Bien, vamos a ver este ejemplo. Si alguien está ahí hablando. Bien, vamos a seguir, vamos a ver este ejemplo. Este es una gramática pequeña. Y pues ya he calculado yo los estados, ¿verdad? Ya no quería volverlos a calcular primero porque pues se nos iba a hacer mucho más tiempo. Se nos iba a hacer mucho más tiempo y sobre todo ya es algo que hemos visto. Entonces aquí lo que quiero que miremos es es otro tema. Vamos a ver. Bueno, aquí tengo los estados, dan 0, 5 estados, ¿verdad?
Y lo que quiero que veamos es la construcción de la tabla de análisis sintáctico. Vamos a empezar a construir la tabla de análisis sintáctico. Vamos a colocar acá estado. ¿Qué terminales tengo acá? Tengo signo igual. Esta cosa. Signo igual. Y no. Esas son mis terminales. Tengo acá dólar. Y tengo L, R. ¿Sí? Entonces estas son las funciones ir a. Y estas son las funciones acción. ¿Sí? Eh, em, bien, entonces tenemos de estados del 0 al 5, al 4. Entonces colocamos 0 al 4. 2, 3, 4. Anda la pequeña, entonces vamos a hacerlo un poquito más grande. Uy, muy, muy grande. Listo. Para que podamos ver. Vamos a estar haciendo esta tabla, ¿verdad? Para que podamos revisar qué va a pasar en esta tabla. Bien. Aquí están los siguientes, ¿verdad? Y esto fue calculado con SLR. Vamos a empezar. 0. Aquí con 0 me voy a L. En 0 no tengo ninguna reducción, entonces no tengo que hacer nada. Con 0 me voy a L. Perdón, con 0 con L me voy a 1, perdón. 1 es esta. 0 con número. Como número, es un terminal. Es un desplazamiento a 2. Desplazo 2. Y ya terminé. Vamos con 1. Aquí tengo una reducción, si se dan cuenta. ¿Verdad? En esta producción tengo un L' produce. Bueno, esta no es una reducción, esta es la aceptación. ¿Verdad? Porque es la forma L' produce L, punto. Entonces acepto en dólar. ¿Sí? Si dan cuenta, aquí tengo un desplazamiento, ¿verdad? Con signo igual. 1 con igual. Desplazo 3. Desplazo 3. ¿Sí? Ya que evalué esta. Y miremos acá. R produce L punto. Entonces esa es una reducción. ¿Dónde reduzco? R produce L es en 3, es un R3. ¿Y dónde coloco? En el siguiente de R. El siguiente de R es dólar. Para dólar signo igual. R3. R3. ¿Qué es lo que está pasando acá? ¿Alguien me puede decir? ¿Alguien puede ver qué es lo que está pasando acá? ¿Alguien me puede decir qué está pasando acá? ¿Qué pasó aquí? Bueno, entonces no es un error sintáctico. Esto que están viendo acá, vamos a hacer grande la pantalla o la tabla. Esto lo que están viendo es el shift reduce. Shift, desplazamiento. Reduce, la reducción. Estoy teniendo un shift reduce a pesar de que la gramática no es ambigua. La gramática no es ambigua. Ustedes pueden revisar, la gramática no es ambigua. Puedo tener, esta gramática me acepta este 5 igual a 5, ¿verdad? 5L produce L, L produce número, 5, igual R produce L,
L produce número 5. 5 igual 5, no es ambiguo. Pero dio un shift reduce. Y esto es lo que hace el shift reduce. O sea, ¿qué hago? ¿Desplazo o reduzco? Y lo que están viendo, señores, es el fallo, perdón, del SLR. Fallo del SLR. Por algo es simple. Por algo es que el SLR es un método simple, así se le denomina, es el LR simple. ¿Pero por qué es simple? Porque tiene un fallo. No acepta todas las gramáticas. No acepta todas las gramáticas, sino que, eh, tiene una limitante, que es esta. ¿Dónde está el fallo? Si se dan cuenta, acá, en el siguiente de R, aquí, yo le estaba eh, asignando dólar igual a algo que ya tenía yo una transición que está acá, que es igual. Y aquí encima de eso había aceptado la cadena en dólar. Entonces eso es el fallo del SLR. En ese punto falla el SLR. El SLR falla cuando existen tanto siguientes como cuando existe un conflicto entre siguientes y transiciones. No lo controla todo. Y eso nos da la pauta de este tema. Y lo voy a dejar de presentar. Y vamos a presentar bien. Y vamos a hablar de la introducción al LR1, que es lo que recordemos en su momento cuando empezamos la clase. Les comenté que el momento cúspide de la clase como tal es el LR1. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Lo que nosotros damos, por algo el SLR simple, porque tiene un fallo, tiene una limitante. Y para solventar esa limitante, tenemos que hablar de LR1. Entonces, hay una imagen que me gusta mucho. Vamos a ver si lo logro colocar. Vamos a ver. Vamos a ver. Yo quiero una, yo quiero una gráfica que me gusta. A ver si la encuentro. Aquí está. Aquí está. Vamos a hacerla un poco más grande. ¿Es esta? ¿Verdad? Esta gráfica me gusta mucho. ¿Por qué? Porque habla del LR0, está abajo, no se estudia. El SLR es el que abarca poco. En segundo nivel está el LALR. Y el más potente, que se dice que acepta casi todas las gramáticas recursivas por la izquierda, incluso recursividad por la derecha, es el LR1, que es el que abarca más, tiene más alcance, ¿verdad? Entonces en el LR1 vamos a tener el alcance total de todas las gramáticas. Entonces, comparando el LR1 con el SLR, hay una gran diferencia de amplitud de lo que pueden aceptar. Entonces, se le denomina el analizador más potente, que es el LR1. ¿Qué significa este 1? ¿Qué significa este 1? ¿A qué me estoy refiriendo con este 1?
Este 1 me estoy refiriendo a que voy a tener un símbolo de anticipación. Entonces, acá nos cambia nos cambia todo el espectro. Aquí nos cambia todo lo que hemos visto. Aquí se le agrega un símbolo de anticipación, por eso el LR1, porque tiene un símbolo de anticipación. Entonces, antes en el SLR yo tenía puntos de visita nada más. Y si con puntos de visita yo me estaba complicando llevar como el control, ahora encima de eso, encima de puntos de visita, tengo símbolo de anticipación. Entonces tengo que tener yo un control de dos cosas. Símbolo, punto de visita y símbolos de anticipación. Entonces, para esta producción, ejemplo, digamos, L produce L.id, coma, digamos, dólar, no va a ser igual a L produce L.id, coma, número. No va a ser lo mismo a L produce LID punto, coma, dólar. No va a ser lo mismo a L produce LID punto, coma, número. No es lo mismo. ¿Por qué? Primero que nada, en las primeras dos, es cierto, la estructura de la producción está similar, el punto de visita está en la misma posición, pero el símbolo de anticipación es diferente. Y con las de abajo sucede lo mismo. Por ejemplo, acá es el mismo símbolo de anticipación, pero el punto está en una diferente posición. Y lo mismo estas dos. Número es el mismo símbolo de anticipación, pero el punto está en diferente posición. Entonces, yo ya ahora tengo que estar controlando dos cosas. ¿Dónde está mi punto de anticipación? ¿Y quién es mi símbolo de anticipación? El símbolo de anticipación, para hacerlo más complicado, es un conjunto. Así como está A, puedo tener AB, puedo tener ABCD, puedo tener número, puedo tener dólar, puedo tener un conjunto de símbolos de anticipación. ¿Sí? El hecho que digamos un símbolo es porque es decir, un conjunto de símbolos, ¿verdad? Puedo tener varios símbolos de anticipación. Entonces, ¿cómo calculo yo ese símbolo de anticipación? Bueno, entonces tengo unas leyes de las leyes de cerradura del LR1, en el cual dice que para cada producción con un símbolo de anticipación de la siguiente manera, A produce alfa, punto B, beta, coma A, se le debe de agregar la cerradura, lo mismo, el punto de visita está antes de un terminal, de un no terminal, tengo que ir a visitar ese no terminal, pero se le debe de agregar la cerradura, B produce punto gamma, coma B, para toda B produce Y, es decir, para todas las producciones de B, donde B es o pertenece al primero de beta A. A. ¿Quién es beta? Este es beta. ¿Quién es A? Este es A. Entonces, para que yo calcule o calcule los símbolos de anticipación, entonces el cálculo de punto de visita sigue siendo el mismo que el SLR. Por eso les dije, mucha atención a cómo se calculan los conjuntos en SLR. Sigue siendo el mismo. El punto de visita está antes de un terminal, de un no terminal, perdón. Sí, entonces asocio todas las producciones de B con esta forma. B produce punto gamma. Pero, hay un pero.
se le tiene que agregar su símbolo de anticipación. ¿Y quién es el símbolo de anticipación? El símbolo de anticipación es el primero de beta o el primero de A, ¿sí? Si el primero de beta, si beta no existe, me voy a calcular el primero de A. Recordemos que los terminales tienen primeros. Aquí solo terminales van a ver. Igual los terminales tienen primeros. Si beta contiene algo, entonces me voy por el camino de beta. Y voy a ir a ver quién es el primero de beta. Si el primero de beta contiene, digamos que este beta es L, entonces voy a calcular quién es el primero de L. Si este beta es un igual, entonces voy a calcular el primero de igual. Y así sucesivamente. Entonces, si me da a mí un gran conjunto, entonces todo ese conjunto de 10, digamos 10 símbolos, los tengo que colocar. Si me da solo un símbolo, ese es el símbolo que coloco acá, en B, ¿verdad? Entonces, así, paso a paso, esa es la diferencia entre el SLR y el LR1, que ahora tengo que llevar el control de los símbolos de anticipación. Por premura del tiempo y, bueno, no es tan tarde, pero tampoco ver un ejemplo de LR1 es muy largo. LR1, señores, es un método muy largo. Entonces, prefiero dejarlo para el siguiente día de clases, ver ya en sí, seriamente, el LR1. Porque es un método que genera y genera y genera y genera estados. ¿Por qué? Porque al momento de colocar ya dos factores de decisión, que el primero es el punto de visita y el segundo es el símbolo de anticipación, ya crecen las combinaciones posibles de conjuntos y así sucesivamente va creciendo los elementos, el número de conjuntos que voy generando. Entonces es necesario pues tratarlo con delicadeza ese método. Entonces yo creo que lo vamos a ver el día jueves, ya el método del LR1 y cómo se diferencia el LR1 del SLR, ¿verdad? ¿Dudas hasta acá? ¿Preguntas? ¿Preguntas? No sé, algo que les haya quedado ahí, una duda del LR1 antes de que lo empecemos a ver. Ángel dice la regla número 2, no la entendí muy bien. Hablamos de la ley del primero, donde ve en esta que estoy señalando, Ángel. Esta. Ok. Bien. Esta es la ley del SLR. No nos perdamos en eso. Esta es la ley del SLR. Si el punto de visita está antes de un no terminal, este es un no terminal, este es un no terminal, entonces tengo que ir a visitar ese no terminal, que es este. Es la ley del SLR. No nos perdamos, es la ley del SLR. Entonces tengo que ir a visitar la, la producción B. Por eso quise para todas las producciones de B produce Y. Para todas. ¿Verdad? Para todas las producciones que están asociadas a B, tengo que ir a visitarlas. Y aquí se hace ejemplo a una sola, que es B produce punto gamma. Y se le agrega su símbolo de anticipación B, donde B es igual al primero de beta o
el primero de A. ¿Sí? No nos perdamos que esta es la ley del SLR. El punto de visita está antes de un no terminal, ok, voy a ir a visitar ese no terminal, agregándole siempre su símbolo de anticipación que va a ser el primero de beta o el primero de A. ¿Sí? No nos perdamos, era más que todo la ley del SLR. Sí, el D siempre va a ser lo nuevo, todo es igual a SLR, lo nuevo es el símbolo de anticipación y la forma de cómo se calcula este símbolo de anticipación. Igual lo vamos a ver con un ejemplo el día jueves, porque como les digo, ver esto o hacer un ejemplo de LR1 ahorita, prefiero que nos quede claro todo lo de SLR, cómo se calculan los conjuntos y entrar de lleno al LR1. No se unen los conjuntos, no se unen. Esto es un O, este es un OR, este es un OR. Si el primero de beta produce epsilon, me voy por el primero de A. Pero si el primero de beta no produce epsilon, me quedo en el primero de beta, ¿verdad? No, no es una unión, sino que se comporta como un OR, ¿verdad? Si llego al primero de A, sí y solo sí, beta me produce epsilon. Es decir, de que si tengo yo esta forma, él le produce, digamos, no sé, A punto L, coma dólar. Acá, si se dan cuenta, beta no existe. Beta es como un epsilon. No existe. Entonces, el símbolo de anticipación que tengo que agregar es el primero de A. Pero si en dado caso, L produce A punto L H, coma dólar. En este caso, si existe beta, me quedo únicamente con el primero de beta. ¿Sí? Ya lo vamos a ver con un ejemplo, pero interesante pregunta. Es de tenerlo muy en cuenta cómo se calcula este. Y como siempre, como de costumbre es, existe un cálculo especial de cerradura inicial, porque obviamente tenemos que empezar por algún punto, ¿verdad? Entonces eso lo vamos a ver el día jueves, ¿verdad? Preparémonos ahí mentalmente, ¿verdad? Porque es un método muy pesado, pero pues también les quiero extender mi felicitación. Recordemos que el primer día de clases estábamos 43 personas. Ahorita ya hay 15, ¿verdad? Como son 17 conectados, pero contándome a mí y más encima de eso la presentación, somos 15, ¿verdad? Entonces, les quiero extender mi felicitación a ustedes, ¿verdad? Porque han, literalmente han aguantado, que les dije al inicio de clase, ¿verdad? Que estos cursos se aguantan, lejos de que se han visto mucha gente que es inteligente, que es muy incapaz, pero al final no terminan tirando el curso. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente no aguantaron. Entonces quiero darles mis ánimos, ¿verdad? Para que sigan echándole ganas. Es lo último, créanme, esto es lo último. Este es el LR1. Si lo entienden, muchachos, ya están hechos. Ya están hechos. Aquí, si ustedes entienden el LR1, dense por servido en Compi 1, porque el siguiente es el LALR. El LALR es el último, pero el LALR nace del LR1. Entonces, si ustedes entienden LR1, el LALR es pan comido. Pan comido. El LALR le podemos dar en un día nada más. Es demasiado sencillo porque nace el LR1. Por eso les digo, si ustedes entienden LR1, dense por servidos y terminados el curso, ¿verdad? Entonces, ¿alguien sabe cuándo termina el semestre?
¿Me puede confirmar ahí la fecha? Siempre se me olvida. Yo creo que es la primera semana de mayo, pero no estoy seguro. Entonces, en ese caso, pues, eh, ¿por qué? Porque lo que hace el LALR es reducir estados, mientras que el LR1 es con todos los estados. Entonces, cuando vos reducís estados, quiera o no, estás reduciendo caminos y te puedes pasar llevando más de algún caso. Siempre pasa en las optimizaciones. Igual eso pasa mucho en código intermedio. Cuando vos haces la optimización de código intermedio, existen dos métodos de código intermedio, que es optimización por bloques y optimización por mirilla. Y de tanto vos optimizar, va a haber un punto en el que te vas a estar eliminando código importante, entonces tu programa ya no va a ser el mismo. Pasa lo mismo aquí con el LALR. El LALR, sí, puede ser una aceptación, puede que te caiga en una casilla de error, ¿verdad? También se puede dar. Obviamente es posible, es muy difícil que te pueda dar, tal vez son gramáticas muy, muy, muy específicas, pero si se da el caso de que el momento de que vos elimines estados, bueno, el LALR no es que elimine, sino que une. Para ahí como que la- les doy el chivo, el LALR une estados. Entonces, te puedes ahí pasar llevando un estado. Entonces, por eso es que se dice que el LR1 es el más potente, porque a la larga si te quedan 100 estados, por algo será. Te quedan 100 estados, es 100 estados te quedas, pero el LALR mira y lo optimiza, tal y como fue la minimización de autómatas. Y pues, tal vez en unos estados te puede reducir un camino, te puede crear un shift reduce, ¿verdad? Entonces, a pesar de que el resultado del LR1 fue óptimo, fue el mejor, el LALR se utiliza para optimizarlo, pero pueden existir casos que pueden producir shift reduce, se pueden caer no puede llegar a aceptación como vos decís, puede caer incluso en errores sintácticos y demás, ¿verdad? Gracias, Eric. El 7 de mayo. Bien, tenemos, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, casi aproximadamente 9 clases por ahí para ver LR1 y LALR. Lo que vamos a hacer es que LR1, sí, pues sí lleva su tiempo. LALR es mucho más sencillo, pero nos va a quedar tal vez unas 2 clases. Y lo que vamos a empezar a ver es el análisis semántico. ¿Sí? Es algo que ya, bueno, LR1, LALR y aceptación de errores o recuperación de errores, pero eso en media hora sea, porque son temas que todo no son de ejemplos, sino que son de conceptos. Y vamos a empezar a ver un poquito de análisis semántico, ¿verdad? Más que todo para que ustedes vayan preparados para el siguiente curso, ¿verdad? Entonces, sin más que agregar, nos vemos el día jueves, ¿verdad? En el cual vamos a empezar ya a ver de lleno el LR1, ¿verdad? Y cualquier duda de proyecto, pues estoy ahí a las órdenes. Échenle ganas y si desde ahorita ya están sintiendo que no terminan el proyecto, pues sería una buena hora para que lo comenten, ¿verdad? Si quieren lo platicamos el siguiente día de clases ese tema. Entonces, sin más que agregar, que tengan un buen día y nos vemos el día jueves.